En la mesa de este viernes 28 de abril, estamos con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. El lunes próximo, junto con el Día de los Trabajadores, van a cumplirse 100 años de la muerte de uno de los nombres fundamentales de la intelectualidad uruguaya, José Enrique Rodó. El 1 de mayo de 1917 fallecía en Palermo, Italia, el autor de Ariel, Motivos de Proteo, El Camino de Paros, entre otros. Además de ensayista, periodista y profesor de literatura, Rodó también fue protagonista de la vida política de nuestro país, ya que resultó electo diputado para 3 periodos legislativos por el Partido Colorado. Como parte de los homenajes, el Ministerio de Educación y Cultura lanzó un concurso internacional de ensayos sobre la obra y la figura de Rodó. El premio es de $5.000 y los concursantes, oriundos de cualquier país iberoamericano sin importar lugar de residencia, tendrán plazo hasta el 31 de julio de este año para presentar sus obras. Parece una buena oportunidad. Ustedes querían referirse a este aniversario. ¿Quién va primero? ¿Quién? Juan. Te animás, ¿eh? Mirá la cara que puso. Estás en contra. Yo quiero referirme específicamente a Ariel, que es un bestseller latinoamericano, ¿no? Es la obra más importante de Rodó. Y Ariel, desde el principio al fin, presenta un rechazo a lo que él llama el utilitarismo norteamericano. Es decir, esa expresión utilitarismo norteamericano la ha desarrollado en distintos aspectos, inclusive ha servido para que algunos inocentes lo tildaran de antiimperialista, ¿no? Es decir, creyeran que el escritor de Ariel de principio del siglo XX es el mismo que en los años 60 eran antiimperialistas. Rodó manifiesta la misma idea que Unamuno y que ya he criticado violentamente, esa idea de que ellos inventen, los norteamericanos, nosotros somos diferentes, nos dedicamos a la cultura y a la sociedad y a la solidaridad y todas esas cosas. Esa es una idea espantosa, es decir, para decirlo de una manera suave. Y yo creo que Gonzalo escucha y sonríe del otro lado de la mesa. Déjalo continuar, por favor. Claro, déjame continuar porque tengo más todavía. Y acá quiero citar al Colorado Ramos, a Jorge Abelardo Ramos, quien califica de prosa obesa la de Rodó, y me parece que es una calificación perfecta, porque si algo es obeso, dice en 50 palabras lo que se podría decir en 2. Es decir, es lo contrario del decálogo de Quiroga. Y bueno, con esa prosa obesa y con este elogio permanente que ha hecho el país de considerarlo el gran intelectual uruguayo, ha envenenado de un idealismo imbécil a los uruguayos y un idealismo inconducente. Es decir, lo que hoy vemos, es decir, esa inmovilidad que tiene el Uruguay, esa imposibilidad que tiene para cambiar, es porque Rodó mostró que estábamos en el mejor país del mundo, contribuyó a crear el mito de que estábamos en el mejor país del mundo y que no había nada que cambiar, porque eso era una situación perfecta. Nosotros vivíamos en la tierra de Próspero y seguíamos a Ariel y que no queríamos nada que ver con Calibán, ¿no? Por supuesto, él toma la parábola de la tempestad de Shakespeare y la convierte en esta prosa obesa, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que es de Shakespeare. Bueno, felizmente hay mucha gente que piensa lo mismo que yo. Por ejemplo, Zunfelde, Fernández Ratamar y muchos otros escritores por América y el mundo piensan esto mismo que sobre Rodó, diciendo que desde que es un macaneador hasta que es una prosa obesa. Bueno, en definitiva, a pesar de que se basa en Shakespeare, se pasa citando todo el tiempo a Renan. Es decir, es simplemente una especie de admirador de Renan y no hace otra cosa que citar a Renan, pensador que a esta altura no lo cita nadie, no le importa más nada. Pensador francés, ni que hablar, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que la obra de Rodó hoy está justa y felizmente olvidada. Fue un buen puntapié inicial. Yo no sabía por dónde iba a ir. ¿Cómo no vas a saber? Bueno, sospechaba.
Pero no, uno prevé ya a esta altura, pero disfruta. Porque, no, Juan 100% previsible no es. No, pero uno sabe, lo que es previsible es que viene del otro lado. Sobrepasa las expectativas. Que viene del otro lado. Pero es muy interesante la cosa que dicen. Primero, porque Rodó está en una época donde hay una pléyada de intelectuales que se jugaron la camiseta y tuvieron mucho peso, desde Eduardo Acevedo a... Eduardo Acevedo, número uno. Y Florencio Sánchez, digamos, que participa además en el primer alzamiento de Saravia, del 97. Del 97. Y además no está muy distante, porque Barrandi define a Rodó finalmente como un conservador. Claro. Y lo que Zunfelde dice, que vos citás, es también muy interesante. Que entiende mucho de literatura, que entiende mucho de cultura, que quiere instalar un ideal expresado en Ariel frente a lo terrenal de Calibán. Pero no conoce a la gente. Es decir, lo que le achaca a él, y cuando uno lee eso en Zunfelde se da cuenta que a eso entiende más a Próspero, a Calibán y a Ariel en una isla, en la tempestad, en un desembarco, que a la gente. Que al negro Varela. Que no conoce, está lejos de la gente. El parque Rodó, llevaré a los bisnietos al parque Grompone. Ni Dios permita. Bueno, que me cambien de nombre. Vive cerca. Sí, absolutamente. Al lado. Es una aproximación. Ana. Zunfelde decía idealismo estéril, que es la sentencia más lapidaria que uno debe recibir. Para analizar esa sentencia hay que recordar 2 o 3 cosas. A principios de ese siglo en el que Rodó escribe, como bien dijo Mauricio, hay una playa de intelectuales, está el vallismo en el cenit de su potencial, está el vallismo secularizando a fondo la sociedad uruguaya, y Rodó representa en su idealismo, además, una apuesta al valor dentro del idealismo de los principios del cristianismo. Él es el que, en su condición de diputado, defiende acérrimamente los crucifijos en los hospitales, los crucifijos en los espacios públicos, la presencia de las monjitas junto con el poder curativo de los médicos. Es el que pierde esa batalla frente al impulso secularizador del vallismo. Y es también el señor que apoya a Lindolfo Cuestas. ¿Qué significa esto? Lindolfo Cuestas, cuando se termina la revolución del 97, pacta con Saravia un statu quo que se llama coparticipación en términos políticos. ¿Y qué es? Un país dividido en 2, en donde en alguna territorialidad, que son las de las jefaturas políticas que se le da al Partido Blanco, manda Saravia, y en otra territorialidad manda al presidente de la República. Ese statu quo, ese equilibrio inestable, que es un ensayo político de lo que debe ser la representación de las minorías, que no se había alcanzado todavía, a Rodó, en tanto pacifista, le parecía correcta. Claro, eso tenía un término. El término se lo puso Valle, que vino y arrasó con eso cuando se derrota a Saravia en el 4 y dijo: el Estado debe ser dueño del territorio y administrador de la voluntad nacional. Esa postura política de Rodó la traigo a colación porque Rodó es permanentemente un hombre contradictorio. Es idealista, pero no entiende ni tiene los pies en la tierra en una cantidad de cosas, pero el idealismo en su derrota, hay que recordar cuántas veces ha tenido un triunfo de larga data, porque nosotros todos estamos basados como país en la idea de que en la derrota hay virtud. ¿Qué otra virtud le adjudicamos a Artigas sino la virtud de la derrota por principista? Entonces, el papel que Rodó ha jugado culturalmente, es cierto, es un papel principista, de idealismo derrotado, que no tiene todas las claves para leer la realidad, pero ha representado una fuerza subyacente que a veces se la invoca y a veces representa una fuerza correcta. Yo siempre recuerdo la parábola de la pampa de granito.
aquellos 3 niños terriblemente tiranizados por aquel anciano inmenso que les apretaba el cuello hasta que lloraban para regar la semilla, que abrían adentelladas la tierra para poder plantarla, que abrían la boca y quedaban esperando que el viento les llenara de tierra y tuvieran la tierra suficiente como para que la semilla prosperara. Ese árbol que crece en un territorio inhóspito es una parábola de la fuerza de voluntad. ¿Quién puede decir que está mal elogiar la fuerza de voluntad en aquella juventud o en esta o en cualquiera? ¿Quién puede decir que está mal? Hay un idealismo rescatable en Rodó y hay un idealismo inoperante y hay un hombre de su tiempo que tuvo virtudes y fallas políticas y hay un señor que escribía oraciones del tamaño de 2 párrafos. Yo tenía una profesora de literatura que nos decía, ¿y a qué punto? Y nos rezongaba, porque frases kilométricas solo Rodó las pudo escribir y ustedes no pueden. O sea, mi prosa profesora de literatura. Prosa obesa. Ahí venía lo de prosa obesa. Te tocó, Gonzalo. Bueno, yo absolutamente sorprendido con las intervenciones de mis contertulios. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes son toda gente que ha escrito varios libros. Yo venía muy complejeado. Tú has escrito uno solo. Sí. Y yo te presto algunos, si es cuestión de complejo. Lo conversamos. Por favor. Abajo. No, yo venía complejeado porque la verdad es que yo de Rodó había leído muy poca cosa. No es uno de los autores que yo digo que me lo he leído. Y estaba seguro que esta gente iba a venir no solamente habiendo leído absolutamente todo. La Pampa de Granito sí me la recuerdo, pero porque la estudiamos cuando estaba acá en el liceo. Y es fantástica esa parada. Esa y mirando jugar un niño. Eso. Mirando jugar un niño. El otro disparate, dice Juan. Pero bueno, yo tenía a Rodó como una persona que se opuso al materialismo, al positivismo americano y que efectivamente, como Juan bien señala, aquello terminó ganando y nosotros con nuestro idealismo terminamos perdiendo en la vida práctica. Pero ya que ellos han tomado una posición totalmente distinta, pues yo me esperaba que iban a haber muchos elogios, les voy a contar una anécdota que me pasó con uno de los grandes críticos de Rodó, que es Luis Alberto Sánchez. ¿Luis Alberto? Sánchez. Luis Alberto Sánchez es un abogado, escritor, que fue un gran intelectual peruano, que fue vicepresidente cuando el presidente fue Alan García. Entonces nos tocó una vez una cuestión diplomática en que estábamos hablando así en un grupo y él empezó a hablar de literatura francesa. No, yo de eso sí sé porque fui al liceo francés y en eso la tengo además muy organizada, porque allá te la enseñan por siglo, cuáles fueron los mejores autores, por qué, todo. Entonces yo hablaba con él, digo, para que contestar de algo, hablaba fundamentalmente él, ¿no? Pero él evidentemente concluyó que este uruguayo que sabía tanto de literatura francesa debía ser un gran intelectual, un gran literato. Y entonces por la mitad se dirige a mí y me empieza a hablar de Rodó, pero en forma muy crítica, ¿no? Y empieza a decirme, bueno, que para él Rodó era un elitista, que él dudaba que haya sido realmente un demócrata, que se iba en estilo, pero que el contenido moral, el ejemplo era muy pobre, y direccionaba mal a la sociedad y un montón de cosas. Y yo la verdad es que no le contestaba nada porque no sabía. Y este señor, que era un anciano venerable, ya tenía 80 y pico de años, por la mitad me dice, discúlpeme, pero me parece que yo lo estoy ofendiendo con lo que estoy diciendo. Porque claro, yo no le contestaba nada porque no sabía lo que me estaba diciendo. No le podía contestar nada. Dice, no, mire que yo no quise ofenderlo. Entonces ahí empezó a tratar de decir cosas buenas de Rodó y de América Latina. Y yo me quedé en una posición totalmente incómoda, porque sinceramente no tenía mucho para contestarle. En un momento le dije, bueno, sí, pero mire que a veces nada más que la belleza literaria, es decir, el bien escribir, de por sí ya es un valor. No tiene por qué tener un contenido moral o un mensaje. Es decir, la gente, mire el Martín Fierro. Martín Fierro para mí es música y sin embargo el personaje Martín Fierro es un personaje bastante poco respetable. Pero no lo convenció para nada, él estaba seguro que le estaba diciendo. Y tengo esa anécdota, nunca pensé que fuera a contar esta anécdota porque íbamos a hablar de otras cosas de Rodó. Pero sí es cierto, y cuando oigo hablar a mis contertulios ahora, que Rodó tiene muchos críticos en América Latina.
Y se le culpa bastante de haber mandado o de haber encaminado a los intelectuales latinoamericanos en vez de sobre cosas positivas que pudieran traer una mejor sociedad y una mejor comprensión de los hechos reales de América Latina, que nos embarcó en una especie de sueño que es idealista y que tiene muy buenos valores, pero que en la práctica él desconocía los hechos del continente sobre el cual estaba. Yo no sé si nos embarcó. Era un continente que finalmente, después del año 98, cuando Cuba también se suma a los países independientes, finalmente, fines del siglo XIX, a las puertas del XX, todo el continente había roto sus amarras coloniales. Claro. En ese momento ya se avisoraba la sombra gigantesca de Estados Unidos, creciendo respecto a América Latina con la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, yo voy a defender a América. ¿Quién le dio el papel de papá? En ese papel de padre ya había un papel de tutelaje que era políticamente peligroso. Entonces él insufla la idea de una identidad mestiza por mestiza, sumatoria de identidades originales y mejor. Bueno, eso es muy criticable. Ahora que sigue vivo, eso sigue vivo. Anda a buscar detrás de todos esos pachamamismos que recorren América Latina y vas a ver la estela de Rodó, ¿no? No sé, pienso que a esta generación Rodó no lo toca mucho. Pienso que el anterior, sobre todo, ha tenido mayor peso. Creo que si no es con los actos del centenario y una difusión, no es alguien que haya pesado mucho en la estructura mental de la uruguayés. Y quiero recordar que para algunos sí, y cito a alguien que era de alguna manera el patrón de esta mesa, Maggi, que tiene una obra intitulada Esperando a Rodó. Esperando a Rodó. Bueno, la generación de Maggi fue muy crítica respecto a esa generación original o fundacional. Este ¿no? es el último mensaje que llegó, un celular terminado en 373, dice: oyendo a Grompone me parece oír a Maggi. Gracias. Otro oyente, Gustavo, titula su correo electrónico Parábolas. Dice: Ariel no lo entendí, no lo compartí mucho. La pampa de granito, una alegoría de la vida. El faro de Alejandría, sutil. Sobre el mismo Rodó, ¿qué digo? Intelectual fuera de su época, clásico para su época y un palo en la rueda para las mentes más claras. Prudencio Vázquez y Vega hubiera sido una mejor guía de cómo pensar. ¿Y Eduardo Acevedo qué? Eduardo Acevedo fue magnífico. Lo que pasa es que fue tan políticamente incorrecto que le cobraron todos los peajes de los dos lados, el blanco y el colorado. Entonces quedó menguado. Hay que entender. ¿Y Vázquez y Vega, como dice Gustavo? Bueno, es otra cosa, sí, es otra cosa, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta en esto, cuando Mauricio decía ahora, bueno, no inciden estas generaciones, y Juan hablaba del Renan, que ahora ya nadie sabe qué es. Hay que tener en cuenta que a veces los autores son muy impactantes en su época y no envejecen bien. No todo el mundo envejece igual. No todo el mundo alcanza la posteridad. La posteridad es una muchacha esquiva. Le llega a algunos y a otros no. Entonces, bueno, Rodó ha envejecido. Los textos de Rodó han envejecido. Hay otros que tienen una suerte de juventud permanente. Germán Gess es uno, ¿no? A todos los jóvenes le encanta Germán Gess. ¿Quién no le gusta el Lobo Estepario, el Juego de Valorios? Esos autores que logran en cada generación dar un mordisco y quedar, son pocos en realidad. Y luego otros evolucionan diferente. No está mal recordar el centenario, porque no está mal recordar un hombre que en su momento fue mucho más influyente que ahora. Lo correcto sería ver de todas aquellas ideas cuáles han quedado indirectamente, porque que los jóvenes no hayan leído a Rodó, ni lo conozcan, ni sepan tal parábola, tal otra, no quiere decir que no haya calado esa idea de una esencia latinoamericana superior, que es en sí lo que hay que atacar y revisar. Y que está en el sistema educativo. Exacto. ¿Por qué destacabas eso, Juan, de que está en el sistema educativo, está presente en el sistema educativo? Bueno, porque es el sistema educativo quien transmite en los cursos de literatura y en todo eso, nos obliga a leer mirando jugar a un niño, que yo estoy absolutamente seguro que Rodó jamás en la vida vio jugar a un niño. Esa parábola es un disparate del principio al fin. Volvemos, ya volvemos.